Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinario. En 30 segundos vamos a comenzar. Estamos esperando que se sigan uniendo los participantes. Vamos a darles unos segundos más. Okay, great, guys. I think we'll just go ahead and get started. I know people are joining, but across different time zones. So, Vamos a comenzar. Sé que se están uniendo desde diferentes usos horarios. Gracias por unirse a este webinario sobre el índice de calidad de datos. Vamos a hablar de exhaustividad de datos. Es parte de una serie de webinarios. Muchas gracias. Sé que muchos de ustedes están haciéndolo por primera vez, pero hay otras caras familiares. Reiteramos que un poco sobre el índice de calidad de datos y después vamos a hablar acerca de la metodología de esta sección de la consulta sobre exhaustividad de datos, pero también al final vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Con lo cual, esperen hasta el final y vamos a intentar cubrir la mayor cantidad posible. Mi nombre es Anna Whitson. Conozco la mayoría, pero soy especialista dentro de la Secretaría de la IATI, estoy en Nueva York y, y también tengo otras colegas que se van a unir a la presentación el día de hoy. Vamos a pasar, por favor, a la próxima diapositiva. En primer lugar, les quiero decir que vamos a estar grabando la sesión del día de hoy. Ya comenzamos la grabación en la sala de inglés, pero también vamos a estar grabando las salas de francés y español. Así que si mis colegas, por favor, pueden comenzar esa grabación, les agradezco. Y sería muy útil asegurarnos de que pongan el nombre de ustedes y de su organización. Eso sería de mucha utilidad. Tenemos interpretación en vivo. Si se sienten más cómodos escuchando en francés o en español, lo pueden hacer. Ir al canal de interpretación. Aquí pueden ver una foto de cómo hacerlo. Abajo hacen clic en el botón de interpretación y ahí tienen acceso a los diferentes idiomas. Como dije, al final vamos a tener un poco de tiempo para responder algunas preguntas, para hacer aclaraciones. Entonces, si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación, por favor, pónganlas en el chat o levanten la mano y vamos a responderlas al final que tenemos esa parte asignada. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. we first just kind of wanted to provide a little bit of En background. primer lugar, quería darles un poco de antecedentes acerca de la necesidad para tener una mayor calidad de datos. Vamos a pasar entonces a la próxima. Bueno, ¿de dónde viene el índice de calidad de datos? Muchos de ustedes participaron de la redacción de nuestro plan estratégico de 2020-2025, que fue desarrollado con los miembros, los publicadores, los que utilizan los datos, todos los que están aquí, y reconoce la calidad de datos como un habilitador clave para la utilización de datos. Entonces, cuando tuvimos el grupo de trabajo de marcos de resultados, se reunieron los miembros para ver cómo podemos medir los objetivos. Y lo que nos pidieron es que haya medidas de calidad de datos revisadas que sean fáciles de comprender en un formato fácil de digerir. Y la idea del índice surgió de este grupo de miembros. Y nosotros como Secretaría estamos progresando con el trabajo en consulta con toda la comunidad IATI para formular el índice de calidad de datos y asegurarnos de que la metodología cumpla con el propósito y que también preste servicios a una variedad de partes interesadas. Entonces, el objetivo del índice es educar y incentivar a quienes publican datos para mejorar la calidad de los datos que publican. Tiene como objetivo más el nivel político, al nivel de toma de decisiones, pero tiene que ser una métrica fácil de utilizar y digerir que se puede utilizar para incentivar un mejor rendimiento. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. ¿Qué queremos hacer con este proceso de consulta con algunos miembros de la comunidad? Queremos llegar a un acuerdo con respecto a la nueva métrica. Estamos revisando las métricas de calidad de datos acerca de cómo se ven los datos de buena calidad. Como la primera parte del proceso de consulta, tenemos que ver qué significan datos de buena calidad. Vemos los diferentes grupos de partes interesadas y cómo se ven para la IATI. Y después tenemos que acordar las medidas de calidad de datos revisadas para todos los que publican datos de IATI
y también tenemos que implementarlos en este nuevo índice de calidad de datos de la IATI. Nuevamente, la intención de aquí es educar y tener más calidad y visibilidad de los datos. Vamos a pasar, por favor, a la próxima diapositiva. Quiero hablar un poco acerca del proceso consultivo. La última vez hablamos de esto, pero para estar en sintonía todos acerca del proceso consultivo para desarrollar el índice, vamos a ver lo siguiente. Lo que ven en la pantalla es las diferentes fases de lo que ya hemos hecho y también lo que viene. La primera fase de la consulta se llevó a cabo en 2021 y se centró en cuáles son las medidas de calidad de datos adicionales que teníamos que implementar, cuáles teníamos que mantener y también cualquier modificación necesaria y cualquier agregado necesario. Se propusieron medidas de oportunidad, disponibilidad de datos, que ahora se llama exhaustividad de datos, validación, complementariedad de datos y confianza. Hay mucho apoyo positivo para las medidas de complementariedad y confianza en los datos, pero reconocemos que son un poco ambiciosas, pero un poco vagas también. Entonces necesitamos pensar un poco más para ver qué es lo que tenemos que medir, por qué con respecto a confianza y complementariedad de datos. Las sacamos por ahora y en una iteración futura del índice de calidad las vamos a abordar. Otra área de trabajo futuro es cómo mostrar el índice para que sea pertinente para diferentes tipos de publicadores y sectores, por ejemplo, los elementos humanitarios, que las utilizan principalmente las organizaciones en el campo humanitario. Por ahora vamos a abordar eso en la sección de ponderaciones y medidas de la fase 2. Esto va a ser en mayo y junio de este año. Reconocemos que hay muchísimo más trabajo que tenemos que hacer para ver cómo vamos a medir diferentes componentes del índice de calidad de datos. Entonces, terminamos la fase 1, terminamos la primera parte de la fase 2, que es sobre oportunidad y validación. Eso ya participaron y ahora nos vamos a centrar en la exhaustividad de los datos. Y eso vamos a hablar hoy y vamos a terminar la consulta más adelante del año con la sección que nombré de medidas y ponderaciones. Y de esa manera vamos creando el índice con muchas contribuciones en esa sesión. Todo lo que hicimos hasta ahora, el resumen, va a estar disponible en Connect y estamos intentando cumplir, hacer el resumen de oportunidad y validación. Y como dije, vamos a seguir con exhaustividad de datos y después vamos a seguir con las medidas. Todo está en IATI Connect, así que valoramos mucho los comentarios que nos hagan hoy y espero que también los puedan incluir en IATI Connect para que otros los vean, respondan y cada consulta y cada sección vamos a hacerlo de la siguiente manera. Publicamos un documento, vamos a tener información sobre la metodología y vamos a tener uno de estos webinarios para responder preguntas que ustedes puedan tener y también para poder pensar en los comentarios, ponerlos en Connect para que otros puedan participar también. Entonces, ese es el plan por ahora en cuanto a nuestro proceso. Ahora vamos a pasar a la próxima sección, que es la última sección que tengo para presentar acerca de cómo participar en la consulta en sí misma. Ya los mostramos la última vez, pero les quiero dar una demostración de Yati Connect. ¿Puedes, por favor, compartir tu pantalla? Y también voy a compartir la mía. A ver ahora. A ver, muchos de ustedes, espero que todos puedan ver mi pantalla. Si alguien no la puede ver, que me avise, por favor. Entonces, esta es nuestra plataforma Yati Connect. Todos están muy familiarizados con la misma. Esa es la plataforma comunitaria. Entonces, tienen que tener una cuenta para ver el contenido en yaticonnect.org. Necesitan tener una cuenta si quieren participar, hacer un comentario, etiquetar a alguien y brindar feedback. Para eso necesitan una cuenta. Es un proceso muy fácil abrir una cuenta. Aquí van a ver, aquí está la consulta del índice de calidad de datos, está en la próxima principal. Y una vez que hacen clic aquí, van a ir aquí, la exhaustividad de datos, aquí están las subsecciones con la metodología que tiene cada uno. Y de esa manera pueden brindar comentarios. Si hacen clic en cada una de las secciones, lo que van a ver es una metodología específica para las secciones.
Aquí está lo obligatorio recomendado. Pueden ver la metodología. Bueno, pueden bajar, es bastante robusto y también pueden ver las preguntas guía. Aquí, bueno, no tienen que comentar en eso, pero tienen las preguntas que formula la Secretaría y que sería útil tener sus contribuciones. Abajo de todos veo que Michelle ya respondió a esto. Gracias, Michelle. Y aquí, al igual que un muro de Facebook, es bastante similar en la configuración. Pueden hacer comentarios, pueden etiquetar, poniendo el nombre. Es bastante fácil de utilizar para hacer un comentario. Si quiero responder a este comentario, aquí lo puedo hacer. Todos estamos muy familiarizados con esto porque parece un muro de Facebook, pero esperamos que todos nos puedan hacer los comentarios, así podemos tener conversaciones entre nosotros. Voy a dejar de compartir ahora pantalla. Espero que eso haya sido útil y ahora le cederé la palabra a Amy para que nos cuente un poco más acerca de la metodología y a ver si hay alguna pregunta. Amy, te cedo la palabra. Thanks, Anna. Sorry. And good to see the Muchas rest of gracias, Ana. Es muy bueno verlos a todos. Como dijo Ana, vamos a cubrir las diferentes métricas. Y si ustedes conocen el panel de IATI, muchas de estos las van a poder reconocer fácilmente. Bueno, esto se basa en lo que ya refleja el panel acerca de cuáles son el contexto, las categorizaciones útiles para la calidad de datos. Entonces, esto se basa en lo que está publicado y los subelementos, si están incluidos. Entonces, nuevamente queremos ver las medidas de exhaustividad de datos y las actividades y los datos activos. Así que estuvimos hablando en Connect acerca de qué es una actividad y en términos simples podemos decir por nuestra parte que tienen una fecha de comienzo antes de hoy y una fecha de finalización en el futuro. Entonces, el estándar de IATI no permite que la fecha de comienzo, que las fechas de finalización sean en el futuro. Sin embargo, nosotros sabemos que los publicadores de IATI no siguen esta regla. Entonces, hay algunas actividades que tienen fechas de comienzo en el futuro y también tenemos que ver si incluimos esto dentro de la métrica o los excluimos si las organizaciones no siguen con esto. Sí que las incluimos en las actividades activas, pero la lógica sería evaluar la fecha de comienzo en la que se publican. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente si queremos participar en Connect o si tenemos otras ideas sobre la metodología, por favor, háganoslo saber. Bien, continuando a la primera métrica, esto es en datos obligatorios y recomendados. De manera similar al panel actual, esto mira los datos obligatorios de la IATI y los elementos que tienen que ser incluidos. ¿Y cómo queremos aumentar esto? Pues lo que tenemos que pensar es seguir estas reglas de la IATI, utilizar el validador de la IATI. Así que seguimos un esquema de validación, pero también tenemos que ver si siguen las reglas. Y luego también está la cuestión de cuánto de estrictos queremos ser con estos. La primera regla es la fecha de comienzo y también tenemos que mirar la fecha de finalización real que deberá ser en el futuro. Así que háganos saber qué piensan sobre esto. Esta es la lógica que seguimos en el momento. En la siguiente diapositiva habla de los elementos de recomendación y de manera similar a los obligatorios, aquí tenemos que incluir países de región, presupuestos y transacciones. Aquí lo que tenemos que saber es que pedimos que haya una transacción que tenga un valor mayor de 0. Las transacciones que tengan un valor 0 también se pueden publicar, pero puede que no sean significativas. Y también hemos notado que los presupuestos no tienen la presencia que tendrían si no se utiliza el presupuesto que se ha proporcionado. Así que por lo menos debe haber una transacción que tenga un valor mayor a 0. Si miramos a la clasificación, hay varias métricas,
dos de las cuales son las de la OECD, que sigue la misma lógica del panel de la IATI actual. Aquí se incluyen las diferentes reglas, como por ejemplo resumir los vocabularios que tienen que sumar 100. Aquí hemos también añadido los legisladores, que como pasa en el panel actual, y mirando a los legisladores de la OECD-CAD. Así que si queremos desarrollar esto, podemos mirar los siguientes marcadores de políticas. Y también podéis comentar en esto si tenéis algún feedback particular. La siguiente clasificación, si podemos ir a la siguiente diapositiva. Estamos mirando a los tipos de ayuda, de financia y de flujo. Aquí miramos a las finanzas y aquí lo que proponemos es añadir, comprobar que haya por lo menos un elemento válido o que esté presente para cada de las transacciones. Esto no es algo que se incluya en el esquema de la IATI, pero sí que es muy útil para el uso de los datos. Así que estamos proponiendo utilizar esto para los países y las regiones, para las lenguas, para los presupuestos que se engloban dentro de la IATI. Así que háganos saber qué opinan sobre esto también. Siguiente diapositiva. Aquí miramos a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es algo que no habíamos englobado antes y aquí lo que proponemos es simplemente mirar la presencia de si hay ODS o los elementos, si están dentro de los elementos, dentro de las etiquetas. Dentro de las consultas de la ODS que hubo hace unos años, se decidió que el elemento que se tiene como objetivo es la mejor manera de englobar esta medida. Y lo que se acordó es que si estamos utilizando estos bajo los resultados, también deberíamos mirar a la etiqueta. Así que lo que queremos decir aquí es que el peso de poner esto en la etiqueta recae más bien en el editor. Así que esto también se incluye aquí, pero la pregunta para ustedes es, ¿deberíamos continuar estos objetivos o deberíamos seguir las guías que se acordaron en el grupo de trabajo? ¿Deberíamos seguir las dos? La siguiente métrica son los identificadores y la traceabilidad. Esto es un poco una expansión de lo que hemos visto antes. Aquí tenemos los identificadores de los organizadores, si se corresponde con el registro de la IATI. Esto se utiliza en varias herramientas de la IATI ahora mismo y es algo que queremos seguir capturando. Las que son adicionales ahora mismo son los identificadores de la organización de reporte y ahora mismo no estamos en un sitio en el que podamos analizar los datos de la organización y decir si este identificador o esta actividad, este identificador de la actividad es correcto. Hay varias razones por las que esto ocurre que podemos seguir debatiendo y lo que nos gustaría también debatir es qué lógica podemos seguir o añadir para este identificador de esas organizaciones, si son válidos o si son útiles, y podemos ver si estos identificadores siguen un código o un prefijo que son útiles, así que nos gustaría escuchar su opinión de esto de manera que sea, para trabajar de manera que sea sostenible y nos gustaría escuchar qué opinan sobre esto. Siguiente diapositiva. Esta es similar, pero en esta vez aquí estamos mirando a las transacciones de los proveedores y los identificadores de los receptores. Aquí acordamos que estamos interesados particularmente en las organizaciones proveedoras para la financiación que vienen a las organizaciones. Y también estamos interesados en los detalles de las organizaciones receptoras. Y aquí podemos ver cómo se divide en la pantalla, cómo hemos dividido los siguientes tipos de transacciones, las que llegan y las que
las de entrada y las de salida. Y una de las cuestiones que queremos hacer a la comunidad es qué tipo de transacción debemos capturar en la medida. ¿Debemos hacerlo esto para todas las formas de transacciones o hay algunas que debemos saltarnos de esta evaluación? Así que déjennos saber qué piensan sobre esto. Siguiente diapositiva. Aquí, moviéndonos hacia las finanzas, aquí miramos a los tipos de transacciones y queremos ver qué tipos de las organizaciones de transacción se incluyen aquí, cuáles son clave para los indicadores de los datos y queremos ver qué actividades se incluyen aquí. En segundo lugar, tenemos la validación. Aquí vemos cómo podemos convertir la moneda de esta transacción. Así que la cuestión para la comunidad es si esta evaluación debería aplicarse a las actividades no se incluyen en otras subactividades. Aquí tenemos que ver si las actividades que incluyen a niños también tienen que tener datos financieros, si esperamos tener transacciones y financiación para este tipo de actividades. Incluir esto en otros proyectos va a afectar de manera desproporcionada a otras organizaciones que tienen este tipo de estructura. Y una manera de ver esto es que podemos ver si una actividad tiene una actividad con niños y si esto es así, podemos descartarla de la evaluación. Y esto es lo que estamos haciendo de manera consistente dentro de las organizaciones. Y otra cosa es mirar al periodo de tiempo, que es muy importante aquí, porque la transacción, si dura un mes, pues tendrá unos datos diferentes y deberá ser pues extendida o acortada. A la siguiente diapositiva sobre presupuestos. Gracias, Andy. Aquí también estamos intentando expandirlo con respecto al panel anterior de la IATI. Aquí vemos si los presupuestos cubren el periodo completo de la actividad. Ahora mismo estamos haciendo un presupuesto por año natural y aquí lo que estamos intentando ver es contar el número de días dentro de las actividades y cuál es el número de días que este presupuesto cubre, que a veces son superiores al año y se cubren en el mismo periodo de tiempo. Así que el resultado de esto será que el presupuesto cubre el 80% o el 100% de la actividad. También nos gustaría escuchar qué piensan si esta medida es apropiada o no, o si hay otras maneras de capturar esto. Y algo que debemos notar aquí es que incluiríamos presupuestos con valores positivos y presupuestos de valor cero. Y esto es porque sabemos que presupuestos con valor cero pasan a veces al final de una actividad cuando todo el presupuesto se ha ya terminado. Así que para estos presupuestos de valor cero también se podrá incluir en la evaluación. En la siguiente son medidas humanitarias. Estas son de especial importancia. No es algo que todas las organizaciones tienen que publicar, pero sí que se necesitan publicar y tenemos que ver qué se incluye aquí. En primer lugar, es mirar la proporción de las actividades humanitarias, si es útil utilizar estos datos. Y aquí vamos a ver las banderas humanitarias, si las hay o no, y el nivel de actividad de las transacciones. Aquí tenemos que ver que no estamos proponiendo utilizar códigos de sector, ya que sale con la bandera humanitaria. La siguiente, por favor, Andy. Una vez más, mirando a los campos humanitarios, aquí diremos qué actividades humanitarias hemos identificado y cuántas de ellas se encuentran dentro del sector humanitario. Aquí podemos empezar a hacerlo para ver cuáles están utilizando una de estas dos clasificaciones para encontrar detalles sobre las actividades humanitarias. La siguiente diapositiva son los resultados. Ahora mismo el panel de la IATI solo mira la presencia de los resultados de los elementos indicadores. Aquí queremos a lo mejor mantener una medida o a lo mejor queremos añadir si
una medida si tiene una base, un objetivo y cuál es el resultado actual. A veces estas se pueden utilizar en combinación, lo que significa que no necesitamos excluir ningún tipo de indicador. Entonces, sí, lo que queremos ver son el uso de los datos reales en los resultados. La siguiente, que es documentos. Una vez más, esto ya está cubierto en parte por el panel de la IATI. Tienen la presencia en los archivos de la actividad y en los archivos de la organización. On the organization files is that it's looking to be a Boolean output going yes, one true if a document link is present and 0 if one is not present. Vemos que tenemos diferentes valores si el link del documento está presente o no. La IATI espera y recomienda a las organizaciones que solamente tengan un archivo de organización por publicador. Nosotros sabemos que hay una serie de publicadores que publican archivos de organizaciones múltiples por ciertos motivos. ¿Y cómo hacemos con eso? Nuestra propuesta es que se pueden tener diferentes archivos de organización, pero esto no está recomendado por la IATI. Pero me gustaría saber qué piensan con respecto a esto, si es apropiado o si lo podemos abordar de alguna otra manera. Finalmente, la última que vamos a ver, las diferentes ubicaciones. The IATI dashboard. Esto está incluido en el panel de IATI actualmente, pero estamos buscando la presencia del elemento de ubicación. Estamos avanzando un poco más y ver si el elemento contiene datos que probablemente sean útiles. Y para eso estamos proponiendo incluir el postelemento, ubicación geográfica, nombre, descripción y área administrativa. Si hay algún otro dato que sea útil y que quieran reflejar dentro de esta medida, por favor háganoslo saber. O si hay algo más que tengamos que evaluar. Con esto termino con las medidas de exhaustividad de datos y ahora llegó el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Thanks, Amy. Muchas gracias, Amy. Tengo algunas preguntas y comentarios y estamos teniendo un problema con la conexión a internet, así que les pido disculpas, no sé si me pueden avisar en el chat, si no me pueden oír bien, pero tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat. Estoy intentando ver. Bueno, vamos a ver si podemos abordar algunas otras preguntas. Sara, si me puedes ayudar. Sí, muchísimas gracias a todos. Quiero destacar algunos para que responda Amy. Una pregunta al principio con respecto a la metodología que se utilizó para el tipo de ayuda. Bueno, no sé si hay que utilizar vocabulario para que se considere buena calidad de datos o cualquier vocabulario. Entonces, la formulación a nivel de transacción, no más del código de tipo de ayuda de cada vocabulario se tiene que utilizar. Bueno, ese tipo de redacción es la que me interesa corroborar. Muchísimas gracias. Entonces, corríjanme si estoy equivocada, pero no queremos decir que tenga que utilizar un tipo de ayuda para cada vocabulario. Sara, ¿me está sintiendo? Sí. Entonces vamos a modificar la manera en que está redactado. And then there was some discussion around Y después también hablamos acerca del tipo de ayuda y el tipo de finanzas. Bueno, esto es algo que hablamos con Amy y sabemos que esto lo vamos a seguir hablando, así que gracias por las contribuciones. Creo desde mi perspectiva hay una desconexión entre los publicadores y los usuarios de datos en cuanto a la necesidad. Yo creo que definitivamente una vez, bueno, es algo que tenemos que considerar, pero el tipo de ayuda y en especial el tipo de finanzas son esenciales para la utilización de los gobiernos. Es muy difícil a veces analizar los datos o utilizarlos
para los procesos nacionales si no se especifica. Entonces, ese es el punto número 1 y el más importante. Y definitivamente cuando el tipo de ayuda es importante entender el tipo, si se apoya un proyecto, si se apoya un sector del presupuesto. La categorización es muy importante porque el tipo de soporte también fue solicitado por los gobiernos. Quiero aclarar que estamos intentando hacer un mejoramiento de la calidad y esta es una de las áreas clave. En cada vez que estoy brindando apoyo a un gobierno, tenemos este tipo de problema que no está incluido el tipo de finanzas, entonces no sabemos qué información analizar para verificar. Entonces hay que verificar de dónde viene. Quiero leer. Hubo un comentario sobre los datos de ODS. Hand up in response to the A-type. Ah, I didn't see that. And my apologies, I'm having computer issues. Tengo alguien que levantó la mano. Michelle, tengo algunos problemas. Muchísimas gracias por reunir toda la información. Mi pregunta va a indicar el hecho de que este no es mi área. Pero cuando, Sara, tú mencionaste que los gobiernos tienen que saber si es un préstamo versus un subsidio. Ese es un tema que es más bilateral directamente de ellos, porque supongamos que Canadá da dinero si la manda un implementador y el implementador hace algo en el país. Mi desafío, no tanto con el tipo de finanzas, sino con el tipo de flujo. Si comienza como ODA desde el punto de vista de Canadá, a menos de que le diga al implementador que el dinero de Canadá era ODA y se clasifica así, se empieza como a perder a medida que progresamos de el donor real que sabe y necesita saber la clasificación de ODA. Y con respecto al tipo de finanzas, si Canadá presta dinero y el préstamo en comparación con el subsidio, es ahí donde el gobierno tiene que devolver el dinero en comparación, o si lo comparo al hecho de que lo recibo como préstamo por medio del implementador. No sé si esto es posible, pero me parece que el tipo de finanza tiene que ver con los fondos bilaterales directos entre el gobierno y gobierno en comparación a tener personas de intermediarios como el Reino Unido o las partes implementadoras o algo así. Estoy perdiendo algo aquí. ¿Tiene sentido lo que digo? No, sí tiene sentido lo que dices. Creo que tiene sentido en el sentido de que el tema de las organizaciones bilaterales. Entonces, para dar el ejemplo de Nigeria, y estamos viendo toda la información, estamos intentando limpiar los datos y ver si vamos a tener tipos de finanzas. Lo mismo pasa con las ONG, podemos asumir que son subsidios. Entonces, hubo un donante bilateral, que no voy a dar el nombre, que no tenía tipo de finanzas y no podíamos suponer lo que era. Pero creo que el desafío es que a veces tenemos entidades múltiples que que dan la información, pero la información no está conectada. Entonces, cuando el usuario de datos mira la información, no puede conectar los puntos entre lo que dio la organización de cara a la próxima. Entonces, si esa información no está organizada, hay que empezar a suponer para tomar decisiones. Entonces, en este caso, pienso que es un supuesto lógico pensar que una ONG no tiene ese tipo de vinculación con los gobiernos. Entonces, queremos reducir la cantidad de cosas que tenemos que suponer cuando no está especificada como parte de la norma. Entonces, hay veces que no se pueden hacer esta conexión entre organizaciones o esta estructura de manera coherente y tenemos la necesidad de obtener ese tipo de información. No sé si tiene sentido. Sí, perdón, pero creo que es por eso, y Joana hizo un comentario acerca de que hay muchas cosas involucradas, pero esto habla acerca de la trazabilidad, del elemento de trazabilidad y por qué es tan importante. Porque después, si ustedes no saben cuál es el tipo de flujo, y si al menos pueden hacer la trazabilidad a lo largo de la cadena,
y, por ejemplo, mi subsidio de Canadá se identifica de cierta manera, que no tengo el tipo de flujo, pero lo puedo rastrear al publicador de Canadá, al menos se puede hacer de esa manera. Entonces, esto también implica medidas que, bueno, son parte de la consulta, pero es por eso también que yo propongo vehementemente esto y creo que el gobierno donante lo va a necesitar. Simplemente me parece que hay que incluirlo en el archivo, porque si no está ahí, corremos el riesgo de no hacerlo bien. Yo tengo donantes y yo mencioné esto en Connect. Tengo un donante específicamente que dijo esto no es ODA, no lo publiquen en la IATI. Le expliqué que IATI no solamente tiene que ver con ODA, pero yo no sabía. Entonces, y estoy al lado del donante, entonces es muy difícil para nosotros saber. Bueno, no voy a seguir, pero representa un desafío y me imagino que si no está en mi contrato y no me dice esto es ODA o esto no es ODA, voy a tener que adivinar. Y ahí los datos se vuelven menos valiosos. Yo creo que es un punto muy válido que tenemos que considerar y creo que hay una distinción entre la capacidad de brindar información de calidad para el tipo de ayuda, de flujo y de finanzas. Y acabas de dar un buen ejemplo. En vez de pensar todo esto al mismo tiempo, tenemos que ajustarlo de acuerdo con lo que estamos conversando. Creo que son todas cosas que tenemos que analizar. Sorry, I don't want to miss any other hands. No quiero perderme ninguna otra pedido de la palabra. Creo que en el chat hubo un comentario sobre la utilización del sector de tag para la información de ODS. La norma IATI propone elementos de datos como una etiqueta y el sector de la información de ODS de la publicación. Pensamos que el publicador tiene que poder elegir cuáles de estos elementos publicar en los datos. Si el sector publicado utiliza vocabulario de ODS, debería ser considerado como datos de buena calidad, incluso si la etiqueta ODS no está publicada. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver de los publicadores y usuarios de datos? Estamos alineados con la metodología y la orientación de la IATI y ahí tenemos que ver si intentamos aplicar esto a través del índice de calidad de datos y decimos sí, que es importante. Esto es en cuanto a los usuarios de datos, tenemos que ver cómo lo implementamos. O estamos diciendo que esa carga queda en las manos de los usuarios de los datos. Creo que esto es algo que necesitamos más opiniones y comentarios de diferentes organizaciones para resolver este tema al momento de crear el índice de calidad de datos. Yeah, sorry. Go ahead. I figured I'd take that role. Perdón. It's interesting. I was part of the Es interesante porque yo fui parte de el grupo de ODS que hizo la orientación y desde el punto de vista de porque la ONU requiere que hagamos las finanzas de acuerdo con los ODS. Nosotros, el subgrupo dentro de los publicadores de IATI, podríamos utilizar los códigos de sector o los elementos del sector para informar los ODS, pero también entendí que éramos una de las pocas organizaciones o grupos de organizaciones que iban a poder desglosar los datos financieros para poder llegar a los ODS. Johanna, si recuerdo bien, era una cuestión de si queríamos dividir los datos financieros arbitrariamente por ODS, porque eso iba a ser arbitrario para muchos de los publicadores, además de la ONU.
Y lo que IOM quiere hacer es hacer las dos cosas para poder cumplir con la orientación de hacerlo por tags, pero también lo hacemos por sector. Entonces, todo esto para decir que tenemos que empezar a preguntarnos y cuestionar el tamaño de los archivos de datos y la redundancia de datos en estos archivos. IOM está en el proceso de actualizar y aumentar lo que estamos haciendo y estamos viendo, y muchas veces vemos esto en muchos lugares porque hay veces que lo tenemos en un elemento y tenemos que volver a declararlo en otro elemento. Entonces, no creo que podamos resolverlo aquí, pero sí creo que en lo que respecta a la versión 2.4, no sé cuál será la próxima versión, tenemos que pensar en esto porque los archivos de datos van a empezar a ser demasiado grandes y va a ser difícil trabajar como publicador y también como usuario, no lo sé, pero tenemos que ponerlo en los dos lugares porque no podemos y porque queremos ser coherentes, al menos en lo que respecta a los tags, implica que tengamos duplicación y estos archivos van a ser muy pesados. No sé cuál es la solución, pero es algo que tenemos que pensar y tener en mente y ver si nuestro equipo técnico nos puede ayudar con alguna de estas soluciones. Me refiero a la gente de informática. Muchas gracias, Michelle. Y sí, la verdad es que es las Naciones Unidas las que tienen que mirar a estas ODS más que otras organizaciones dentro de la IATI y donde se alinea la IATI en esto que a veces es pues un compromiso entre las diferentes organizaciones. Sí, simplemente para enfatizar el punto de que tenemos que ver estos cambios para el futuro, creo que tenemos que pensar cómo los datos de la ODS que se pueden utilizar actualmente, que ya están ahí, cómo se pueden utilizar, creo que es muy importante porque es muy difícil ahora mismo como un usuario de los datos utilizar estos datos a través de las diferentes organizaciones. Y hay muchos requisitos y muchos debates a nivel nacional sobre cómo alocar estos ODS en lo que se refiere a qué recursos se han ya alocado a los planes de desarrollo. Siempre hay ese tipo de preguntas y creo que no tenemos las respuestas todavía y tenemos que pensar un poco en la utilidad y en las guías que están aquí y que se ha publicado ya y cómo podemos utilizarlas. Y también hay, por supuesto, maneras en las que la información se puede procesar para hacerla más útil y creo que necesitamos hablar de esto más en detalle para poder asegurarnos de que la información publicada se utiliza de manera más útil. Bien, voy a volver al chat. Gracias, Gary, por veo un par de comentarios aquí. Creo que son puntos muy buenos. Voy a leer un par de ellos y a lo mejor puede que quieras compartir algún pensamiento más. Uno de los comentarios es que muchas veces se buscan por documentos únicos que se pueden encontrar al final de la página. Podemos decir, por ejemplo, que es aceptable para los donantes tener un documento único. Y otro comentario es relacionado con esto, que dice que las medidas pues, no involucran intervenciones humanas. Así que creo que a lo mejor voy a dejar que Amy responda a estos comentarios. Gracias, Sarah. Gracias, Gary. Sí, creo que siempre va a ser un reto dentro de la IATI, es que no tenemos actualmente la infraestructura para poder hacer estos chequeos manuales en los datos. Creo que no solo es cuestión del equipo técnico de la IATI hacer esto, sino que también forma parte de los participantes el poder chequear este contenido. Así que, pero lo que sí que puede hacer es la parte técnica de la IATI es ver qué tipo de datos están incluidos, pero no estamos en una posición de poder evaluar si estamos reportando de manera precisa los datos que tenemos. Así que si tenemos más ideas de qué medidas se pueden adoptar o se pueden añadir,
que no involucren los chequeos manuales, pues estaríamos encantados de escuchar estas metodologías y estas sugerencias, pero lo que no podemos hacer es chequear de manera manual todos estos cientos de datos, ya que está fuera de la envergadura de nuestra política de datos, pero estaremos encantados de escuchar ideas de medidas de cómo hacer este tipo de ficheros por organización, por ejemplo. Muchas gracias, Amy. Sí, creo que estamos de acuerdo aquí con lo que queréis es conseguir aquí, porque tenemos el mismo problema, un problema similar. Sí, con respecto al primer punto de los indicadores, están mirando a un marcador único, a un resultado único, mientras que los proyectos son normalmente pues, más complejos y tienen una aplicación más rica, con datos más numerosos. Así que no sé si es algo a lo que os habéis enfrentado, pero ¿cómo prevenimos que esto acabe en una posición en la que cada publicador publica una cosa diferente dentro del índice de calidad de datos? Así que ¿cómo hacemos que esto no pase? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta para esto. Creo que depende un poco también del comportamiento personal, así que bueno, no sé. Creo que es algo que todavía en lo que estamos trabajando. Creo que siempre habla este reto de cómo prevenimos que se juegue con este sistema. Si una organización está incluyendo un marcador de políticas, pues creemos que es mejor que no incluir ninguno, porque pensamos que es mejor tener estos datos aquí. Pero creo que necesitamos pues confiar en que los usuarios de los datos sean fiables, y eso no se puede arreglar con el índice de calidad de datos. Y tenemos que ver también qué tipo de datos incluimos en este índice dentro de las organizaciones. Esperamos que no se utilicen de manera incorrecta. Así que las organizaciones que están en contacto con nosotros, pues les decimos que no podemos continuar haciendo esto. Así que, como he dicho, sí, si tenemos ideas de cómo llevar esto un paso más allá, pues háganoslo saber. No tenemos todavía una respuesta, pero esperamos concertar un sistema, una comunidad que nos ayude a mejorar la calidad de los datos. Simplemente añadir el comentario de Amy, que creo que el valor y tener este índice automatizado, creo que es algo que pasa todos los días y en tiempo real. Creo que nos da una visión a los usuarios de estos datos para poder encontrar las informaciones que las organizaciones han publicado. Así que el reto no es simplemente crear un índice, sino también una serie de medidas que nos den información útil para los usuarios sobre la calidad de la información que se ha publicado. Así que permitir esto no es perfecto, como ha dicho Amy, sino que tenemos que ver cómo lo podemos hacer más útil en lugar de tener algo, pero también queremos que sea algo que le dé a la gente más información sobre la calidad de los datos. Esto es el objetivo, ¿no? Mejorar, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero desde el punto de vista de los usuarios también se puede valorar el hacer esto de manera automática, porque somos capaces de ver constantemente cómo cambian los datos y ver la calidad de estos datos cuando queramos utilizarlos. Así que a lo mejor simplemente descargamos unos datos para hacer unos presupuestos, y estos datos pues tendrán información útil y de calidad para poder realizar estas actividades. Entonces, lo que hemos ya hablado en los debates sobre el índice de calidad de datos, creo que es algo pues que tenemos que encontrar una especie de equilibrio, que tiene que ser automático, pero que también le añade valor si es algo pues más subjetivo, dependiendo de las áreas que tienen diferentes oportunidades. Johanna, ¿te gustaría participar? No podemos escucharla, Johanna.
Can you hear me now? ¿Ahora pueden escucharme? Sí, sí, mejor. Gracias. Lo siento, la tecnología no es mi amiga estos días. Estaba simplemente pensando que estaba echándole un ojo a Connect y cómo se organizan las consultas, y porque necesitamos comentarios sobre elementos específicos, nos está forzando un poco a comentar elementos específicos, pero nos da una visión un poco fragmentada del índice, y muchas veces los comentarios son, bueno, por ejemplo, queremos comentar de un elemento y hay otros comentarios que se ponen en el medio del hilo. Entonces, he pensado que sería útil conseguir una especie de un cambio en la visión sobre el usuario, sobre las necesidades del usuario que lleva a cabo estos índices. Y lo he pensado ayer y creo que no teníamos esto antes. Esta noción de, sí, necesitamos este elemento porque cuando estamos trabajando con gobiernos piden por esta cosa y piden esta otra y necesitamos esto y lo otro. Y muchas veces las respuestas que recibimos de estos participantes es lo que hacen los usuarios, pero nosotros no lo hemos visto. Hemos hecho una investigación sobre qué necesitan los usuarios, sobre sus frustraciones cuando miran a los datos de la IATIL, y creo que sería útil poder ver los conductores clave como la visión de la manera en la que se construyen los datos. Creo que nos va a ayudar a entender por qué hay ciertos elementos aquí o por qué son como son, y nos ayudará a formular los comentarios y conducirnos a una dirección concreta, o a lo mejor cuestionarlos algunos modelos, algunos objetivos o necesidades, o a lo mejor poder proponer alternativas también. Así que, bueno, simplemente una sugerencia, porque a veces siento que no entiendo muy bien qué intentamos conseguir y por qué estamos sugiriendo tantas cosas. Así que creo que algunos de los comentarios podrían ser a lo mejor más útiles. Amy está como, "Ñe". Sí, entiendo lo que dice. Sí, creo que el uso de los datos es un reto en la IATI, y hemos hablado de esto con organizaciones individuales que utilizan nuestros datos, porque a veces nos dicen, bueno, aquí tenemos un informe de unos datos pues que a lo mejor no tenemos, así que este reto que nos dices, sí, es cierto, y podremos a lo mejor pues llegar a una manera que lo haga más entendible para los usuarios. Sí, porque de otra manera, y también pasó en la reunión anterior, donde los usuarios dijeron que necesitaban esto. Pero, ¿qué usuarios? Porque para nosotros, como donantes o publicadores, una X no tiene sentido. Si nos está diciendo que los usuarios necesitan esto, pues nos gustaría pues escuchar un poco más sobre esto. No simplemente los usuarios, sino entender caso por caso de los usuarios, porque desde nuestra perspectiva no entendemos por qué necesitamos esto o por qué se espera este tipo de cosas. Sí, me gustaría responder a esto y entiendo tu punto, y creo que hay mucha información en lo que se refiere a lo que necesitan los usuarios. Tenemos mucha información, tenemos muchas investigaciones, a lo mejor hay 40 documentos sobre los datos de los usuarios y la información que los usuarios necesitan, y en los últimos años hemos intentado que los usuarios nos digan sus necesidades y que identifiquen los problemas de la calidad de los datos. Tenemos gobiernos, colaboradores que también presentan los datos que ellos necesitan y los problemas de calidad que se encuentran. Y la primera consulta que hicimos incluyó una explicación objetiva, pero con respecto a tu punto, a lo mejor podemos explicar de manera específica y más detallada esto, pero creo que el reto aquí es que hay demasiada información en la IATI y esta información está fuera, ¿no? Nosotros desde la Secretaría entendemos las necesidades de los usuarios
ya que hay mucha investigación sobre este tema, pero comunicar esto es crítico, así que sí, entiendo tu punto y continuaremos mejorando. Lo estamos haciendo mejor que los últimos años, pero sí, desde luego hay maneras en las que podemos hacer que la comunidad lo entienda esto de manera completa, ya que normalmente pues tenemos simplemente a los donantes o a los publicadores en estas consultas, pero también necesitamos un poco de experiencia para poder entender los detalles de esta metodología. Y creo que es todavía difícil, a no ser que seas un usuario experto, poder manejarse con estas herramientas, y es un poco difícil para un usuario medio analizar cómo los recursos y cómo poder participar en estas consultas y explicar por qué necesitamos algo. Para los publicadores es sencillo entenderlo de una manera más sencilla porque son los que proporcionan los datos, pero sí, creo que sabemos que esto es un reto dentro de la IATI y nos gustaría participar en esas consultas y poder compartir sus voces, pero creo que como usuarios muchas veces estamos simplemente interesados pues saber pues el flujo en este país, cuál es el resultado y ese tipo de cosas, pero nos encontramos en un montón de detalles. Entonces, para poder entender qué necesitamos cambiar es muy difícil. Pero sí, desde luego hemos escuchado este comentario e intentaremos mejorarlo. No me gustaría cortar esta conversación porque creo que es muy útil, pero creo que hemos llegado al límite de nuestro tiempo y quiero respetar el tiempo de los participantes y de los intérpretes. Así que pues me daría agradecer a todo el mundo por participar hoy en este webinario tan útil. Leeremos todos los comentarios de la caja de comentarios y responderemos a los que no nos ha dado tiempo de responder aquí y los pondremos en un documento para asegurarnos de que respondemos a todo. Y esto lo circularemos junto con la recapitulación de este webinario y los informes también. Así que circularemos esto a todo el mundo que se ha registrado y también lo pondremos en Connect. Así que no duden en buscar este documento para poder encontrar las respuestas a todas las respuestas. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Todos estos comentarios los pondremos en Connect. Esperamos que participen en esta plataforma, no simplemente si han participado en este webinario, sino gente externa también. Muchas gracias de nuevo y esperemos vernos en Connect y que tengan un buen día. Hasta luego.